Guardé su secreto durante 38 años, ella me confió su secreto y lo guardé durante todo este tiempo, nunca se lo conté a nadie, hasta hoy, cuando el silencio finalmente se convierte en historia. Me metieron en una caja de madera, junto con cartas que ya nadie lee, un listón azul, una fotografía descolorida y yo, llevo aquí tanto tiempo que el olor a tinta casi ha desaparecido, pero aún conservo cada palabra como si hubiera sido escrita ayer. No soy solo un diario, soy un testigo, soy el recuerdo de alguien que amó con todo lo que tenía, y que creía que escribiendo podía mantener vivo ese amor. Durante muchos años viví en silencio, entre álbumes familiares, libros polvorientos y recuerdos que el tiempo pretendía borrar. A veces, oía pasos en la casa, y esperaba que fueran los suyos, pero el tiempo nos hace esperar cosas que no siempre vuelven. Me escribió con cuidado, con lágrimas en los ojos y esperanza en las manos, y después de un tiempo, simplemente me encerró, como si quisiera ocultarse lo que sentía, incluso a sí misma, pero nunca lo olvidé, no olvidé el aroma de la primavera cuando él apareció, ni el temblor en sus palabras cuando lo vio por primera vez. No olvidé los planes que nacieron en secreto, ni el dolor cuando todo se derrumbó. Guardé su secreto durante 38 años, y hoy, después de todo, necesito contárselo, porque secretos como estos no se hicieron para morir en la oscuridad, se hicieron para iluminar a quienes, incluso sin saber, aún esperan. Así que, si me escuchas, siéntate, cierra los ojos, y escucha, porque esta historia fue escrita para ti. Se llamaba Laura, pero pocos la llamaban así con cariño. En la escuela, era la chica rara con el cuaderno en el regazo, en casa, era la hija demasiado callada. Pero para mí, ella era todo un universo de sentimientos que nadie veía. Cada noche, una página, cada suspiro, una palabra, cada lágrima, una frase que guardaba con sumo cuidado. Laura vivía en una casa de paredes amarillas descoloridas, con ventanas demasiado grandes para alguien que pasaba tanto tiempo mirando dentro. La habitación era sencilla, una cama, un escritorio y una estantería con libros que releía como si buscara algo escondido entre líneas. Yo me quedaba allí, siempre a la izquierda de la cama, junto a un bolígrafo azul, y cada noche, como un ritual, me abría con dulzura, como si fuera frágil o sagrada. Era primavera en la ciudad, la estación de las cosas que nacen, de las que florecen y de las que renacen, incluso sin quererlo. La ciudad era pequeña, con calles estrechas, plazas con bancos de cemento y árboles viejos que conocían los secretos de todos, y fue en una de estas plazas donde empezó todo. Llegó un martes, con una mochila desgastada y una guitarra a la espalda, se llamaba Cayo, el tipo de nombre que no llama la atención, pero la mirada, esa mirada, Laura escribió sobre ello la primera noche que lo vio. Hoy vi a alguien diferente, tenía esa hermosa tristeza que te hace querer cuidar. Cayo se sentaba en el mismo banco de la plaza todas las tardes, tocaba despacio, sin público, como si cantara solo para sí mismo, o tal vez, sin saberlo, para ella. Laura empezó a cambiar, los textos se hicieron más cortos, más ansiosos, más animados. Creo que me vio hoy, o tal vez lo imaginé, pero mi corazón latía diferente. Empezó a caminar a la plaza más a menudo, siempre se sentaba en el mismo banco, al otro lado de la fuente. Los dos se sentaban allí, en silencio, separados por unos cuantos metros y muchas inseguridades, hasta que un día, cuando la lluvia amenazaba con caer, se acercó y simplemente dijo: «Hola, parece que te gusta el sonido». Laura no respondió con palabras en ese momento, solo sonrió, y esa noche, las páginas estaban demasiado llenas para un solo bolígrafo. Después de ese hola, todo cambió, el silencio entre ellos se convirtió en una pausa, la distancia se convirtió en espera, y las miradas, antes tímidas, comenzaron a buscarse con más deseo que coraje. Cayo empezó a guardar su guitarra un poco más tarde, Laura empezó a salir de casa un poco antes, nunca fue de las que se pintaban los labios, pero empezó a elegir su vestido con más cuidado, no por vanidad, sino por expectativa. Esa semana, él se sentó a su lado en el banco por primera vez, ella sonrió, él también, y ninguno de los dos dijo nada durante exactamente 2 minutos y 20 segundos. Sí, los conté, porque a veces, los silencios dicen más que las frases más bonitas. Esa noche, ella me escribió con manos temblorosas, como si las palabras intentaran salir más rápido de lo que ella podía sentir. Él miró dentro de mí, lo sentí. Los días siguientes fueron como capítulos de un libro que no quería terminar,
Empezaron a hablar de cosas sencillas, libros, música, familia, pequeños deseos, pero en el fondo, se decían quiénes eran en realidad, sin decirlo directamente. Caio dijo que venía de una ciudad más grande, pero que siempre sentía que no pertenecía a ningún sitio. Laura dijo que había nacido allí mismo, pero que a veces sentía ganas de desaparecer. Él sonrió y dijo que era la persona más presente que había conocido. Hay gente que ocupa espacio con ruido, tú lo ocupas con silencio. Y se enamoró en ese mismo instante, lo sentí, no fue rápido, no fue explosivo, fue suave, como cuando apoyas la frente contra la de alguien y cierras los ojos. Sus encuentros se volvieron cotidianos, sus dedos se tocaron por primera vez en un gesto casi involuntario, o muy calculado, no lo sé, pero sé lo que escribió al llegar a casa, las yemas de mis dedos aún recuerdan el roce, nunca imaginé que la piel también pudiera guardar recuerdos. No se besaron la primera semana, ni la segunda, pero cuando sucedió, fue un día nublado, bajo el árbol más viejo de la plaza, todo estaba tranquilo, con una llovizna y con los ojos cerrados. Ese día, no escribió nada, pero sostuvo el bolígrafo en la mano un buen rato, mirándome, y lo entendí, no quería capturar ese momento con palabras, quería vivir un poco más en él. Los días se convirtieron en rutina, pero una rutina que nadie quería romper. Caio la encontraba en la plaza, se sentaban en el mismo banco, reían de los mismos chistes, compartían los mismos auriculares con canciones que se convertían en la banda sonora de sentimientos que aún no tenían nombre. Laura llegaba a casa sintiéndose más ligera, más viva, y por la noche me lo contaba todo, con más libertad que antes, como si por fin sintiera que tenía permiso para ser feliz. Creo que a eso le llaman paz, no porque no haya ruido, sino porque no haya miedo. Pero el mundo no vive solo de poesía, y el silencio de los amantes empieza a molestar cuando se observa demasiado. Su padre era estricto, un hombre de pocas sonrisas, muchas obligaciones y poca paciencia para las distracciones, nunca supo de los encuentros, pero notó el cambio en la mirada de su hija. Laura intentó ocultarlo, intentó escribir menos, salir menos, pero el amor tiene un olor, un color y una hora fija, y un día, la vio regresar de la plaza con Caio. No hubo ningún grito, solo una mirada, de esas que congelan todo el cuerpo. Esa noche, no escribió, la noche siguiente, tampoco, pero al tercer día, cuando volvió a abrir mis páginas, lo que escribió fue diferente, más duro, más confuso, más doloroso. ¿Por qué el mundo tiene que hacerlo todo tan difícil? ¿Por qué tengo que elegir entre él y mi propio corazón? Caio lo sintió, no con palabras, sino con gestos. Ella estaba más distante, menos presente, preguntó, intentando sonreír con la mirada. Ella respondió con un largo silencio y un apretón de manos más débil de lo habitual. Siguieron viéndose, pero ahora había un peso entre ellos, una pregunta que no se había hecho, una despedida que había empezado a escribirse antes del adiós. La noche que cumplió 18 años, Caio le dio una rosa seca y una nota. Cuando quieras escaparte, avísame, no tenemos por qué quedarnos aquí. Guardó la nota entre mis páginas y lloró, con la cabeza apoyada en mí, como si quisiera que le dijera qué hacer, pero yo era solo un diario, y aunque guardaba tanto, no podía decidir por ella. Dejó de escribir durante unos días, y cuando regresó, era en letras diminutas y espaciadas, como si cada palabra fuera arrancada. Me mira como si supiera que miento, y lo hago, te digo que está bien. Caio no insistió, simplemente apareció, en la plaza, en el banco, con la misma mirada de siempre, pero algo en él también estaba cambiando. La música, antes suave, ahora sonaba más lenta, más triste. El padre de Laura ya no le hablaba durante la cena, su madre apartó la mirada, y el aire en la casa estaba lleno de un silencio amargo. Caio le entregó una segunda carta, escrita a mano, con más palabras que coraje. Si es mejor para ti, puedo irme, pero no quiero, solo desearía que el mundo fuera más amable con nosotros. Guardó la carta doblada dentro de mí, con un suspiro que sonó más a rendición. Esa noche, soñó que estaban en otro lugar, un lugar sin preguntas, sin reglas, sin miradas que la juzgaran. A la mañana siguiente, salió de casa antes del amanecer, regresó a última hora de la tarde, con el rostro marcado por el viento y las lágrimas secas. Sabía que algo había pasado, pero no me escribió ese día, ni al siguiente. Entonces, un viernes despejado, él no apareció. Ella llegó a la plaza, como siempre, se sentó en el mismo banco, esperó,
5 minutos, 20, una hora. Regresó a casa con la mirada fija en el suelo, aferrada a la vieja nota en el bolsillo, como si pudiera cambiar la realidad. Esa noche, escribió sin parar, las palabras se desprendían, entrecortadas, mojadas por las lágrimas que manchaban mis páginas. ¿Por qué me haría esto? ¿Por qué no me dijo nada? Quizás nunca fue real, quizás solo era mi cabeza deseando amor, o quizás el amor simplemente no basta. A la mañana siguiente, se despertó temprano, fue al dormitorio, quitó todas las fotos de la pared, metió los recuerdos en una caja, me metió a mí, y la cerró. Me quedé allí, en la oscuridad, durante días, sin saber qué le había pasado, sin saber si ella aún pensaba en él, pero con el tiempo, la caja se convirtió en un armario, el armario se convirtió en un ático, y yo me convertí en un olvido más en una casa que aún conservaba el sonido de un corazón que amaba, y que se quebró en silencio. 38 años, es mucho tiempo para que alguien olvide, pero no el tiempo suficiente para que un sentimiento muera. No me vio en todo ese tiempo, no me tocó, no leyó ni una sola línea. Vivió, se casó, crió hijos, enterró a sus padres, se mudó, y me llevó con ella, sin saberlo. Me quedé en cajas, armarios, áticos, hasta que un día, decidió abrir el pasado. Era una tarde gris de domingo, la casa estaba en silencio, la radio sonaba suave de fondo, y había olor a café en el aire. Laura buscaba fotos antiguas, quería armar un álbum para su nieto, y así fue como me reencontró. Pasó los dedos con cuidado por la portada, como quien toca algo vivo después de mucho tiempo. Abrió la primera página, luego la segunda. En la tercera, se detuvo, sonrió, y lloró, al mismo tiempo. Dios mío, qué joven era aquí. Leyó despacio, página a página, como si cada frase le devolviera un pedacito de sí misma. Cuando llegó el día de su primer beso, rió suavemente, cerró los ojos, y por un instante, pareció la misma chica del vestido sencillo y el corazón abierto. Pero fue al llegar al final que se quedó paralizada. ¿Si alguna vez vuelves? Estaré en la plaza, en el mismo banco, a las 5 de la tarde. Ella escribió eso, y nunca lo leyó, porque me había callado antes. Y ahora, ahí, 38 años después, ¿qué haces con una frase como esa? Laura se quedó allí, quieta, respirando hondo, mirándome como si fuera el tiempo mismo. Entonces se levantó, no dijo nada, no dudó, simplemente se puso el abrigo, recogió las llaves, y se fue. Era la tarde, el cielo era dorado, como aquella primavera lejana. Caminó hacia la plaza, los mismos bancos, los mismos árboles, y él estaba allí, sentado, con los mismos ojos de antes, más cansados, más marcados, pero aún suyos. Cayo la miró como si el tiempo hubiera sido solo un largo sueño. Ella se acercó lentamente, no dijo nada. Él tampoco. Ella fue quien se sentó a su lado, él fue quien le tendió la mano, y el silencio, el silencio entre ellos, era igual que aquellos 2 minutos y 20 segundos, hacía tantos años. Pero esta vez, el silencio lo decía todo. Él tampoco lo olvidó jamás. Y entonces, ella sacó de su bolso la nota, la vieja y desteñida, escrita por él antes de irse: cuando quieras escaparte, avísame. Colocó el papel entre ellos, lo miró a los ojos y dijo: todavía quiero. Yo no estaba allí en ese momento, pero me volvió a escribir esa noche. A veces la vida lleva tiempo, pero se llena. El reencuentro no fue un final feliz, fue un nuevo comienzo, lleno de preguntas. Se fue a casa con el corazón inquieto, permaneció en silencio el resto del día, y esa noche me volvió a escribir: ¿todavía hay tiempo para ser quien dejé de ser? Cayo y ella volvieron a hablar, empezaron con mensajes espaciados, luego largas llamadas, de esas que empiezan con solo quería saber si estás bien, y terminan horas después, con un silencio reconfortante en ambos extremos de la línea. Me habló de su vida, de su matrimonio que se había convertido en silencio, de sus hijos que ya tenían sus propios hogares, de la culpa que sentía por seguir casada, pero haber estado separada tanto tiempo. Cayo escuchó, no interrumpió, no exigió nada. He esperado casi 40 años, puedo esperar un poco más. Sonrió al leer eso y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Sus encuentros se reanudaron, ahora más cuidadosos, más maduros, sin urgencia, sin ilusiones, pero con esperanza. Se sentaron juntos en la plaza, como antes,
pero hablaron con la experiencia de quien ya sabe lo que se puede perder. Ella dijo que se sentía avergonzada por seguir atrapada en una vida que ya no tenía sentido, pero él nunca le pidió que se apresurara. Mientras tanto, en casa, su esposo, un hombre cansado de sí mismo, notó el cambio en su mirada, pero no le preguntó nada más, como si ya hubiera aceptado que el amor y la presencia no son lo mismo. Un día, ella escribió, me besa con la mirada, y nadie lo había hecho antes. Le llevó meses, necesitaba estar lista, no para él, para ella. Y entonces, una clara mañana de sábado, empacó una pequeña maleta, escribió una carta y salió de casa. No huyó, camino hacia mí misma. Era la primera vez en décadas que caminaba sin mirar atrás. Cayo la esperaba en la misma plaza. Llevaba una camisa sencilla y le regalaba un libro de poemas. Se sentó a su lado, sin lágrimas, sin excusas, ahora sí. Y fue entonces cuando me abrió de nuevo, después de semanas de silencio. El bolígrafo temblaba un poco, pero la frase salió completa. Algunas historias esperan toda una vida para comenzar de verdad, y ahora la nuestra ha comenzado. Hoy, vuelvo a estar en su escritorio, junto a una taza de té caliente, unas gafas para leer y el silencio de quien ya ha comprendido que ya no necesita correr. Mis nuevas páginas siguen en blanco, pero el peso que una vez cargué ya no está. Porque los secretos que guardamos por amor no son prisiones, son promesas hechas al tiempo, y el tiempo, a pesar de todo, las cumplió. Laura ya no escribe todos los días como antes, pero cuando escribe, es como quien habla con un amigo que nunca la ha abandonado. Ella y Cayo caminan despacio, comparten silencios, comentan recetas, se pelean por nimiedades y se miran con el mismo cariño de quien sabe lo que ha costado llegar hasta aquí. No lo llaman felicidad, lo llaman paz. Nunca pensé que la paz tuviera rostro, pero el suyo, cuando duerme a mi lado, sí. Escribió esto ayer. No sé cuánto tiempo más estaré con ella, quizás semanas, quizás años, pero sé que, si se va antes que yo, guardaré esta historia con tanto cuidado como he guardado todas las demás. Y si alguien, un día, me abre de nuevo, encontrará más que palabras. Encontrará un amor que ha resistido al mundo, y que, incluso con cicatrices, floreció en el momento justo. Porque algunas historias no suceden de inmediato, suceden cuando estamos listos. Solo soy un diario, pero hoy, también soy la prueba de que el amor verdadero, espera.